Buenas noches, bienvenidos al primer capítulo de Voces de la Sombra. Me presento, mi nombre es Daniel Mauricio Puche Pineda, yo soy identificador humano, analista y verificador documental, experto en análisis y verificación documental, acompañado del Dr. John. Buenas noches. Buenas noches, señor Daniel. Bueno, mi nombre es John Mauricio Puche, yo soy abogado, soy especialista en derecho penal y vamos a hablar acá de unos temas muy interesantes. Bueno, gracias Dr. John. Para empezar nuestro primer caso de Voces de la Sombra, vamos a hablar sobre el caso de Luis Andrés Colmenares. Bueno, les voy a dar un contexto. El contexto del caso de Luis Andrés Colmenares es un proceso judicial que se llevó a cabo en Colombia, Bogotá, tras la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, que se llevó el 31 de octubre del año 2010. Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira. Era uno de los estudiantes de Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. El 31 de octubre, Luis Andrés Colmenares, Laura Moreno y Jesse Quintero, de quienes vamos a hablar más adelante, salieron a una discoteca para una fiesta de Halloween. Hasta ese momento todo iba bien, la fiesta transcurría en su proceso. Hasta que una llamada de emergencias reportó la caída de un joven al caño del Parque Virrey. Lastimosamente, esta era la caída del joven de Luis Andrés, que al momento de su fallecimiento solo tenía 20 años. Los padres de Luis Andrés eran Luis Alfonso Colmenares, Oneida Escobar, y su hermano menor, Jorge Luis Colmenares. Bien, vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces aquí va, Doctor John. ¿Qué peso legal tiene una posible alteración de una escena del crimen? La alteración de una escena de crimen es un delito y ese delito se puede cobijar bajo la modalidad de encubrimiento y tiene una sanción penal hasta de 9 años de prisión. Normalmente cuando se habla de alteración hay que establecer realmente cuál es la finalidad de la alteración. Si la alteración la realiza con fines de entorpecer la investigación, con fines de no permitir que se pueda establecer un delito, o sencillamente con fines propiamente de desviar la investigación hacia un posible indiciado. Entonces, en ese contexto hay que revisar quién es el que altera la escena del crimen. Muchas veces las alteraciones suceden de forma natural, por la lluvia, por contextos atmosféricos, por el tiempo, por la parte de la fauna, animales, insectos, en fin. Y otras veces sucede por terceras personas que no tienen nada que ver con el delito. Por ejemplo, hay un homicidio y llega una persona a hurtarle las cosas a la víctima, pero no tiene que ver con el homicidio. Pero si hablamos, por ejemplo, del caso de Colmenares, digamos que no propiamente puede existir una alteración, sino más como una escena que no coincidía con la originalidad de los hechos de la comisión de la conducta punible. Es eso. Bueno, vamos a hacerle otra serie de preguntas, doctor. Bueno, en el contexto de Colmenares, el caso que involucra sobre las dudas de trato de homicidio o un accidente, como se reportó la caída del caño del Parque El Virrey, como ya sabemos, el juez por allá en el año entre 2018, en esos años, pues el juez había dicho que fue un accidente. ¿Listo? Pues el fiscal del caso Colmenares, pues este fue el señor fiscal fue el que más que todo apoyó para que se diera como un homicidio. Pero yo le quiero preguntar más que todo, pues en este caso, que si fue un homicidio o un accidente, en el caso de ciencias penales. Lo que pasa es que hay dos verdades, ¿no? Hay una verdad que es la verdad que realmente sucedió, la que pertenece a los hechos, y otra es la verdad procesal,
cuando se habla de una verdad procesal, es la que se logra probar dentro de un proceso penal. En ese caso, cuando nosotros decimos que se logra probar, es que realmente cumpla con el acervo probatorio, que es netamente que las pruebas sean legalmente obtenidas, que sean pruebas que realmente sean conducentes, que sean pertinentes, es decir, relacionadas con los hechos, y que realmente demuestren más allá de toda duda razonable la culpabilidad de un individuo. ¿Qué es lo que sucede con el caso Colmenares? En el caso Colmenares había una serie de evidencias que eran, por ejemplo, la contramuestra que se tomó la necropsia, porque la primera necropsia realmente no determinó si había muerte violenta o no, pero en la contramuestra logró determinar las livideces. ¿Qué es una lividez? Es cuando la sangre deja de seguir su parte de su irrigación sanguínea y queda de pronto coagulada, y al generarse una fricción sobre alguna superficie, la piel toma una coloración. Entre más tiempo pasa, más coloración oscura tiene. En el caso Colmenares tenía la coloración en la región posterior, es decir, en la espalda, pero el cuerpo fue encontrado de cúbito abdominal, es decir, boca abajo. Y era una prueba bastante fuerte y bastante evidente que se tenía en la contramuestra. Pero ¿qué sucede? En la contramuestra que se realizó una segunda necropsia de una manera totalmente contraria al procedimiento que se tiene para las necropsias. No se utilizaron los elementos, no se utilizó el lugar adecuado, se utilizó, por ejemplo, un cuchillo de cocina, y esto estableció para que la prueba fuera tomada como ilegal, contraria a la normatividad, contraria a la ley. Y por tanto la juez no pudo tomar en cuenta esa contramuestra. Al mismo tiempo, por ejemplo, la fiscalía tenía unas pruebas que eran de unos testigos que aparecieron como testigos, como pruebas sobrevivientes, que llegaron al caso, pero resulta que los testigos inicialmente no cumplían a cabalidad los elementos de prueba sobreviviente. Eran realmente testigos que se hubieran podido obtener antes de la acusación. Y por otro lado, los testigos terminaron desvirtuándose, terminaron estableciendo que no era real lo que ellos manifestaban, que habían observado que metían un cuerpo en un carro. Todo ello conllevó, aunque las pruebas iniciales, si uno lo mira en un contexto muy diferente a la parte de la legalidad, podrían llegar a demostrar un homicidio, realmente el establecimiento probatorio que se tuvo dentro de esta adquisición de pruebas por parte de la Fiscalía no cumplían a cabalidad los elementos para probar más allá de toda duda razonable, y la juez no le quedó más remedio que no tomarlos en cuenta. Por eso la juez tomó en definitiva que no se logró probar que existía un homicidio, y correspondía que si no hay un homicidio no hay delito. Si no hay delito, no hay autores, no hay partícipes, no hay nada. Bueno, gracias, doctor John. Siguiendo con el caso de la Fiscalía, que por allá en el 2011 que se reabre el caso tras la exhumación del cuerpo de Luis Andrés Colmenares. Más adelante el doctor John nos va a explicar qué es una exhumación, ¿listo? Esto pasó el 6 de octubre del año 2011, cuando Laura Moreno y Jessy Quintero fueron capturadas tras la investigación por su presunta participación en el caso Colmenares. Una vez estando en el juicio, el testimonio de Leslie Pilar Rodríguez, médica forense, que recibió por primera vez el cuerpo de Luis Andrés Colmenares. Según esta médica, las heridas que tenía el cuerpo del Colmenares se produjeron con objetos contundentes como una piedra o un ladrillo. Adicional a ello, como rectificó el cuerpo, tenía una asfixia provocada por una inversión de un medio líquido. Pues la médica forense dijo que se presentaba por un golpe contundente en la parte frontal del cráneo, en la fractura maxilar antigua. Estas declaraciones de la forense contradijeron inmediatamente lo que dio Máximo Duque, quien aseguró que Colmenares murió de una forma violenta. En este caso, doctor John, ¿qué es lo que pasa si el perito de medicina forense
llega a realizar, como usted ya lo mencionó, un procedimiento que no está contra las normas, es decir, que no cumpla con una condición de, por así decirlo, una necropsia. ¿Qué es lo que pasa judicialmente cuando se lleva en el caso? Lo que pasa es que si es contrario a una norma, contrario a una ley, contrario a un protocolo propiamente establecido, se toma como prueba ilegal. Al ser ilegal, la Constitución Política manifiesta que es nula de pleno derecho. Eso es artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Y al ser nula de pleno derecho, pues se debe apartar totalmente del proceso. Por ende, si no se cumple a cabalidad del debido proceso, pues es algo que no se puede tomar en cuenta. Y pues ahí en este caso la juez del caso no tuvo más remedio que rechazar esta prueba, no tomarla en cuenta, y pues hay un principio que se denomina indubio pro reo. Este principio de indubio pro reo es que manifiesta que cuando hay duda en las pruebas se debe tomar a favor de la persona procesada. Y como deja dudas, es algo que se dejó de lado, no se tomó en cuenta, pues se tomó a favor de las personas que estaban involucradas, en este caso Jessy Quintero y Laura Moreno. Bueno, ahora vamos con la parte de intervención. Entonces pues quiero que el doctor John lea las preguntas que están designadas para mí. Bueno, señor Daniel, entonces, ¿cuál es el protocolo que se sigue para verificar la autenticidad de documentos forenses? Bueno, cuando hablamos de verificación documental, tenemos que entender que cada documento tiene una medida. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, no sé, el tema de las firmas. Cuando hablamos de una firma tenemos que entender que la firma es única para esa persona. Ahora, esa firma puede ir cambiando cada 5 y 3 años, pero sigue siendo la misma firma de la persona. Al momento de falsificarla, tenemos que encontrar que hay unos, por así decirlo, tiempo que la persona hace su firma. Es decir, si la persona firma con una P, esa P tiene una dirección descendente o ascendente. Ascendente-descendente. Y por allá también en la parte de identificación también nos encontramos con el tema más que todo de la medida de las firmas. Es decir, cada firma tiene una medida. Cuando nosotros firmamos un documento se nos da el espacio para firmarlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero esto se hace mediante un cotejo. Esto no es sencillamente que es un verificamiento así de la nada, sino que se hace mediante muchas firmas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos podemos basar solo en una. Nos tenemos que basar en muchas firmas para encontrar puntos característicos. Muy bien, excelente. ¿Y qué elementos se debe revisar primero en un informe de necropsia o cadena de custodia? Bueno, más que todo la parte de la autorización. Y bueno, estoy más que sabe de ese tema, en el tema de necropsia. Pero pues nuevamente tenemos que mirar nuevamente la parte de verificación documental. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando nos encontramos con el tema de las firmas y la falsificación de las firmas, tenemos muchas formas de falsificar una firma, demasiadas. Pero tenemos que encontrar muchos aspectos que nos van a hacer tener en cuenta. Uno, una firma no se puede tener el tiempo donde se está tomando la firma. Eso no se puede saber, eso no está en un protocolo. ¿Estamos de acuerdo? Y pues como ya había mencionado, pues se hace mediante el cotejo de firmas. Muy bien. Bueno, como ya había mencionado, queríamos hablar de Jessy Quintero y Laura Moreno. Para empezar, Laura Moreno era la relación sentimental que todavía no había llegado al noviazgo con Luis Andrés Colmenares, por la razón de que Laura Moreno había terminado hace 3 años, semanas atrás, una relación muy larga de 3 años con Carlos Cárdenas, quien ya se va a hablar más adelante. Y Jessy Quintero era una amiga muy cercana a
Luis Andrés Colmenares. Hay que aclarar que Laura Moreno y Jessy Quintero, en el momento del caso y en el momento de la fiesta, se conocían, pero más que todo no eran amigas, simplemente eran conocidas. Bueno, aquí yo quiero hacer como una pregunta para usted, que si ustedes ven la serie de Luis Andrés Colmenares, Dr. John, pues se ve que ellas intentan dar como alteraciones en sus versiones. Y pues lo que se encontró en la bombera que llegó al momento de la escena, pues ella misma mencionó que Laura Moreno le había dicho a ella que había bajado al caño del Parque El Virrey para ver si estaba Luis Andrés. Pero cuando la bombera fue a mirar a Laura Moreno, no le encontró indicios, mucho menos como pruebas para justificar que ella se había bajado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo llego a decir algo en un caso y es mentira? ¿Hay algo judicialmente? No, hay que mirar exactamente a quién le da la versión. O sea, muchas veces las personas hablan a noticias, hablan en podcast, hablan a medios de comunicación y pueden decir muchísimas cosas. Lo que realmente cuenta en un proceso judicial es lo que se dice en audiencia o en declaración jurada o mediante testimonios hacia, por ejemplo, la policía judicial o directamente ante un juez. Ejemplo, si ella lo hubieran dicho en una entrevista judicial, Laura Moreno hubiera dicho eso, lo hubieran podido desvirtuar en caso que ella hubiera declarado en el juicio. Debemos recordar que el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia manifiesta que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente y familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 4º grado civil, 2º de afinidad. ¿Qué pasa con ello? Ellas nunca declararon, ellas nunca dieron un testimonio realmente dentro del juicio, ellas siempre guardaron silencio, pero por fuera de las audiencias ellas pudieron hablar a medios de comunicación, pudieron hablar con otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Realmente cuando una persona manifiesta que ella me dijo X, se toma como una prueba de referencia o un testigo de oídas. Y realmente no le consta, a la persona no le consta que haya sido de esa forma, realmente le consta de lo que le dijo, pero no le constan los hechos. Por ende, al ser un testigo de oídas, pues no le pueden tomar en cuenta ese testimonio ni para inculpar a una persona, ni mucho menos para condenarla. Es por ello que si ella dijo algo en medio de comunicación, y no habla en una audiencia, pues el juez no va a tomar en cuenta lo que le haya dicho un medio de comunicación, y si en los medios de comunicación se contradice, pues tampoco lo va a tomar en cuenta porque cuenta solamente lo que diga en un proceso judicial, es decir, en la audiencia. Bueno, quiero hacer como un pequeño paréntesis. Si ustedes escucharon la explicación del Dr. John, cuando se llega a ver el segundo testigo, que fue Jonathan Martínez, quien fue el que dijo que Carlos Cárdenas, ahora sí vamos a hablar del que tuvo como un poquito más de impacto a la hora de la noticia. Carlos Cárdenas fue al quien mejor dicho, al que lo culparon de haber matado a Colmenares. Y quien estaba confirmando esto, pues Jonathan Martínez, quien era un testigo de la fiscalía. Él en estos momentos, cuando se lleva el juicio, declara muy bien que Carlos Cárdenas había golpeado con una botella en toda la parte de la cabeza a Luis Andrés Colmenares. Pues no se menciona tanto el tema de dactiloscopia, pero cuando vemos el tema de la dactiloscopia, la recolección de huellas dactilares, que tenemos que encontrar aquí, si las huellas del grado de calidad de primer nivel, segundo nivel, si tiene, no sé, si es una central de bolsillo, si es una presilla radial, si es una presilla cubital y demás, para tener todo el tema de dactilar. Entonces pues tenemos que ver que nuevamente, como en el tema de las firmas, no nos podemos basar solo en una huella, tenemos que mirar muchas firmas para encontrar nuevamente puntos característicos. ¿Qué son estos puntos característicos? Como una D, como un delta, la dirección que toma la huella,
bueno, ¿cómo les digo? Para que no hablar con tanto término parroquial. Más que todo el tema de los deltas, que es esa parte triangular que vemos en la huella. Y tenemos la bifurcación, ¿estamos de acuerdo? Entonces esa es una parte para encontrar que pues en la parte de la botella pues sí fue Carlos Cárdenas el que la usó. Pero que llega a pasar si el perito de dactiloscopia llega, no sé, a mentir que fue Carlos Cárdenas, y ¿qué pasa judicialmente si se miente en ese cotejo de dactiloscopia? No, si se miente, si se lleva a audiencia y se lleva a juicio, se toma como falso testimonio, si miente. O sea, realmente la persona debe manifestar lo que le conste. Y si a la persona le consta que bien sea una parte dactilar o decadactilar o una parte grafológica es un improcedente con un individuo, debe manifestarlo, porque es que no es solamente decir mentiras, sino también ocultar información o callarla parcialmente. Ello se toma como falso testimonio. Y al ser falso testimonio, pues eso es un delito y tiene 9 años de prisión. Entonces, un perito o una persona de laboratorios que haya hecho un cotejo, haya hecho un análisis, debe manifestar realmente cuál es el resultado, no puede callar la conclusión, no puede omitir información, por eso mismo, se toma en cuenta que las personas que realizan estos procedimientos no pueden tener vínculos familiares con el procesado, ni con el fiscal, ni con alguna de las partes dentro del caso, porque es de allí que su resultado puede estar parcializado. Entonces puede que la persona observe que sí es dirigido y es, por ejemplo, en este caso Carlos Cárdenas, pero si es familiar de Carlos Cárdenas, pues no va a dar ese testimonio, no va a dar ese resultado y por ende pues va a terminar favoreciéndolo. Y al terminar favoreciéndolo, pues puede caer en el caso de falso testimonio. Y Doc John, en un proceso jurídico, ¿es muy normal que el caso lleve muchos años? Sí, claro. Lo que pasa es que normalmente los procesos, por ejemplo, cuando se abre un proceso, y digamos de forma normal, o sea, con los términos normales que tiene el artículo 175 de la ley 906, puede durar 5 años abierto. Y si dura 5 años, pues es un término normal. ¿Qué pasa? Normalmente la fiscalía le dicen, usted tiene 5 años, 2 años contados a partir de la apertura de la noticia criminal para hacer imputación de cargos, o máximo 5 años si son, por ejemplo, de circuito penal especializado, hay coautoría o coparticipación criminal de 3 o más personas. Pero entonces esto no es una camisa de fuerza, o sea, no es que el caso se archive, el caso puede seguir y puede estar abierto hasta que prescriba. Cuando prescribe un caso, hasta el máximo de la sanción penal que esté cobijada en la ley 599/2000 sin que supere 20 años, 25 años en algunos casos. Entonces, ¿qué sucede? La fiscalía nunca puede imputar cargos si no tiene realmente pruebas que culpen y que demuestren la culpabilidad de un individuo. Si lo hace, pues están cobijando en un procedimiento indebido y ante ese fiscal le pueden compulsar copias, lo pueden destituir incluso de la fiscalía, le puede incluso acarrear delitos. Entonces, por ende, la fiscalía nunca va a imputar cargos si no tiene las pruebas. Por eso demoran tanto tiempo. Incluso después de imputar cargos, vienen más términos para una acusación. En este caso, cuando hay una persona privada de la libertad, ahorita la ley 906 de 2004 cobija que los términos comienzan a ser un poco inferiores, ¿no? Entonces, si se imputan cargos y una persona privada de la libertad, es un máximo 60 días para radicar un escrito de acusación y debe ser 45 días para poder hacer una audiencia preparatoria. Pero esto, digamos, no indica que el caso deba cerrar. Incluso los juicios pueden demorarse, pueden tener un tiempo bastante extenso. Los jueces no llevan un solo caso, a veces los jueces llevan 20 casos a la vez, 30 casos a la vez, y ellos le dan una agenda, ¿no? Entonces pueden abrir una audiencia para hoy de juicio oral y de pronto la segundo tiempo que tienen puede ser en 2, 3 meses, 4 meses.
y se toma el tiempo adecuado para poder dar un fallo, ¿no? Dictar sentencia. Y esta sentencia pues no es definitiva. Puede existir un recurso de apelación, se va a un tribunal, el tribunal puede tomarse su tiempo prolongado para establecer si le da la razón al juez o le da la razón a la defensa o a la fiscalía, y en este caso pues puede correr muchísimo más tiempo. Por eso este caso de Colmenares, la sentencia, el fallo fue en el 2017 y después ya prácticamente en el 2023 es que se pronunció el tribunal, en el 2021, perdón, se pronuncia el tribunal. Son tiempos muy normales en un caso de alta magnitud donde fácilmente concurrieron decenas de pruebas por parte de la fiscalía y por parte de la defensa, y pues son tiempos normales en esos tipos de procesos. Bueno, llegamos a la parte final del podcast. Espero que les haya gustado este pequeño inicio. Vamos a tener más casos, claro que sí, y vamos a seguir con el caso de Luis Andrés. Entonces, muchas gracias. No sé si el doctor quiere decir algo. Sí, próximamente vamos a estar directamente donde fue el Caño El Virrey, lugar donde se accidentó Luis Andrés Colmenares, cayó, porque eso es lo que se ha logrado demostrar hasta ahora, y vamos a establecer realmente el recorrido para poder tener más a fondo claridad qué fue lo que sucedió. Muy bien, Hasta muchas luego. gracias.